A ver, vamos a quitarnos de la cabeza la imagen de los hippies, los festivales de música y las flores en el pelo. Porque la verdadera historia del LSD no tiene nada que ver con eso. No nació en el caos de los 60, sino en el orden casi religioso de un laboratorio suizo. Y su padre no fue un gurú, sino un químico increíblemente metódico que buscaba medicinas, no cambiar al mundo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. De un lado tenemos el mito que todo mundo conoce, el LSD como el soundtrack de una generación. Pero del otro lado está la realidad, que es mucho más fascinante. Fue un descubrimiento accidental, una pura chiripa de uno de los químicos más brillantes del siglo XX, que de hecho no tenía idea de lo que había encontrado. Entonces, ¿quién era en realidad este señor Albert Hofmann? Bueno, imaginen todo lo contrario a una estrella de rock psicodélica. Era un científico súper meticuloso, un purista obsesionado con encontrar curas en la naturaleza para la farmacéutica Sandoz. Y para que nos demos una idea del nivel de científico del que estamos hablando, antes de toparse con el LSD, Hofmann sacó su doctorado resolviendo un rompecabezas molecular que a otros les hubiera tomado años. Descifró la estructura de la quitina, ¿saben? El material de los caparazones de los insectos, en solo 3 meses, una verdadera locura. Su especialidad era la química de productos naturales. Y esto es clave, ¿eh? Él se veía a sí mismo como un explorador, alguien que iba a la naturaleza, a las plantas y a los hongos, para descubrir sus secretos medicinales. No se sentaba a inventar moléculas de la nada, él las encontraba. Y justo esa filosofía fue lo que lo cambió todo. Y aquí es donde la historia da un giro digno de película. Estaba buscando un estimulante para la circulación sanguínea a partir de un hongo, el cornezuelo del centeno. De ahí sintetizó una sustancia, la probó y nada. Resultados decepcionantes. Así que como buen científico, la etiquetó, la archivó y la guardó en un estante para olvidarse de ella. O al menos eso es lo que él pensaba. Pasan 5 años. 5 años, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo estaba en llamas, ese compuesto, el número 25 o LSD-25, estaba ahí acumulando polvo. Y entonces, en 1943, Hofmann hizo algo que un científico tan riguroso como él simplemente no hace. Siguió una corazonada. Un presentimiento peculiar como él mismo lo llamó. Contra toda lógica, decidió volver a sintetizar esa molécula que había sido un fracaso total. Y justo ahí, ¡pum!, ocurrió el accidente. Una cantidad tan pequeña que ni siquiera la vio, se le absorbió por la punta de los dedos. No es que empezara a alucinar, no. Fue algo mucho más sutil, pero rarísimo. Sintió un mareo que no era desagradable, y de repente su imaginación se disparó con imágenes increíbles. Obviamente el científico dentro de él se despertó y dijo, a ver, ¿qué acaba de pasar aquí? Tengo que investigar esto. Y no se quedó con la duda. 3 días después, el 19 de abril de 1943, decidió ir un paso más allá. Hizo un autoexperimento controlado para ver qué pasaba. Fue la primera vez que alguien hacía algo así. Y ese día pasaría a la historia como el famoso día de la bicicleta. ¿Pero qué creen? Aquí es donde cometió un error de cálculo que cambiaría la historia. Se administró 250 microgramos. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi nada, una fracción de un granito de sal. Él pensó, con esto apenas y voy a sentir un cosquilleo. La realidad es que era una dosis heroica, 5 veces más de lo que hoy se considera una dosis alta. Y lo que sintió no fue precisamente iluminación, ¿eh? Fue más bien un boleto de ida al infierno. En su ya legendario viaje en bicicleta de regreso a casa, la realidad se le empezó a desmoronar. Él mismo lo escribió. Sintió que un demonio me había invadido. Su vecina, una señora amable, de repente se convirtió en una bruja malévola. En su mente solo había 2 opciones. O se estaba volviendo completamente loco, o se iba a morir. Pero la verdadera revelación, el verdadero descubrimiento, no ocurrió en medio de ese caos. Llegó con la calma de la mañana siguiente. Se despertó esperando sentirse fatal y en su lugar encontró una serenidad que no podía describir. El mundo se veía radiante, lleno de vida. Cada sonido era como música. Y en ese preciso instante fue cuando le cayó el 20. Lo que había creado no era un veneno, era algo increíblemente poderoso, una herramienta capaz de alterar la conciencia misma. Hofmann siempre se refirió al LSD como su hijo problemático. Y vaya que le hizo honor al apodo, porque, como cualquier hijo rebelde, no tardó nada en escaparse de la seguridad del laboratorio para empezar un viaje súper salvaje por todo el mundo. Su viaje tuvo varias etapas. Primero fue el hijo bueno, una posible medicina. Sandoz lo empezó a distribuir a psiquiatras con el nombre de Delicid. Luego vino la etapa oscura. Se convirtió en un arma. La CIA lo usó en secreto para sus experimentos de control mental en el infame proyecto MK-Ultra. Y finalmente, se les escapó de las manos a todos y se convirtió en el combustible que encendió a la contracultura de los años 60.
Pero ojo, sería un gran error pensar que Hoffman fue solo el señor del LSD. Este hombre era mucho más. Fue la primera persona en la historia en aislar la psilocibina de los hongos mágicos de México. Estudió otras plantas sagradas como la Salvia divinorum. Era un intelectual de primer nivel. Formaba parte del comité del Premio Nobel. Así que imagínense su horror al ver que su descubrimiento se convertía en un espectáculo mediático. Y esto nos lleva a su verdadero legado, a la gran lucha de su vida. Por el resto de sus muchísimos años, Albert Hoffman peleó para redimir a su creación, insistiendo una y otra vez que no era una droga para irse de fiesta, sino una medicina para el alma. De verdad le daba mucho coraje. Él siempre sintió que el movimiento hippie le había secuestrado a su hijo. Y el pánico que se generó después provocó una prohibición a nivel mundial que le cerró la puerta de golpe a una década de investigación psiquiátrica que, la verdad, estaba dando resultados fascinantes. Y defendió esta idea hasta el final. Murió a los 102 años, 102, y con una claridad mental impresionante, todavía argumentando a favor del potencial terapéutico de su hijo problemático. Y lo más increíble es que vivió lo suficiente para ver las primeras chispas de lo que hoy conocemos como el renacimiento de la ciencia psicodélica. De alguna forma, su idea le ganó la carrera al tiempo. Al final, la historia de Hoffman es la de un potencial increíble y un peligro igual de grande. Y nos deja con una pregunta que hoy suena más fuerte que nunca. Después de tanto tiempo y tanto escándalo, ¿será que el mundo por fin está listo para revisitar lo que Albert Hoffman intentaba decirnos? ¿O hay puertas que, una vez cerradas, es mejor no volver a abrir?